Hola amigos, les vengo a traer la otra parte del cuento, espero y les guste. Las paredes estaban revestidas de relucientes gabinetes que albergaban juegos de los que había oído hablar a su padre desde su propia infancia. La señora Pac-Man, Donkey Kong, Frogger, Qbert, Galaga. Una máquina de garras iluminada con neón mostraba criaturas de felpa azul parecidas a elfos y gatos de dibujos animados de color naranja. Miró hacia el pozo y se dio cuenta de que estaba rodeado de niños pequeños revolcándose en los orbes de plástico extrañamente limpios y ahora de colores brillantes. Se paró sobre los niños en edad preescolar como un gigante. Salió del pozo para buscar sus zapatos, pero ya no estaban. De pie sobre la colorida alfombra en calcetines, miró a su alrededor. Había muchos niños de su edad y menores, pero había algo diferente en ellos. Todos tenían el pelo peinado y esponjoso, y los chicos llevaban polos de colores en los que muchos chicos no se dejarían poner, como el rosa o el agua marina. El cabello de las niñas era increíblemente grande, con flequillos que sobresalían de sus frentes como garras, llevaban blusas de color pastel que combinaban con sus zapatos de color pastel. Los colores, las luces, los sonidos, fue una sobrecarga sensorial. ¿Y cuál era esa música? Oswald miró a su alrededor para ver de dónde venía. Al otro lado de la habitación, en un pequeño escenario, un trío de animales animatrónicos parpadearon con sus grandes ojos en blanco, abrieron y cerraron la boca y giraron hacia adelante y hacia atrás en sincronía con una canción molesta y estridente. Había un oso pardo, un conejo azul con una pajarita roja y una especie de niña pájaro. Le recordaron a los animales mecánicos que se había sorprendido dibujando últimamente. La diferencia fue que nunca pudo decidir si los animales en sus dibujos eran lindos o espeluznantes. Estos eran espeluznantes. Sin embargo, extrañamente, la docena de niños pequeños que rodeaban el escenario no parecían pensar eso. Llevaban gorros de fiesta de cumpleaños con imágenes de los personajes, bailaban, reían y se lo pasaban en grande. Cuando el olor a pizza golpeó la nariz de Oswald, lo entendió. Todavía estaba en Jeff's Pizza, o más exactamente, en lo que Jeff's Pizza había sido antes de que Jeff se hiciera cargo. La piscina de pelotas era nueva y no estaba acordonada, todos los enchufes de la pared tenían juegos de arcade conectados a ellos, y se dio la vuelta para mirar hacia la pared izquierda. En las formas de las sombras en la pared de Jeff's Pizza había un mural de los mismos personajes actuando en el escenario. El oso pardo, el conejo azul y la niña pájaro. Debajo de sus caras estaban las palabras Freddy Fazbear's Pizza. Las entrañas de Oswald se convirtieron en agua helada. ¿Cómo había sucedido eso? Sabía dónde estaba, pero no sabía cuándo era ni cómo había llegado ahí. Alguien chocó con él y saltó más de lo normal. Dado que sintió el contacto físico, esto no debe ser un sueño. No podía decidir si este hecho era una buena noticia o no. Lo siento, amigo, dijo el niño. Tenía más o menos la edad de Oswald y vestía un polo amarillo claro con el cuello levantado, metido en lo que parecían unos jeans de papá. Los tenis blancos que tenía puestos eran enormes, como zapatos de payaso. Parecía como si hubiera pasado mucho tiempo arreglándose el cabello. ¿Estás bien? Sí, por supuesto, dijo Oswald. No estaba seguro de estar bien en realidad, pero no sabía cómo empezar a explicar su situación. No te había visto aquí antes, dijo el niño. Oh, sí, dijo Oswald, tratando de encontrar una explicación que no sonara demasiado extraña. Estoy de visita aquí, me quedo con mi abuela durante unas semanas. Sin embargo, este lugar es genial. Todos estos juegos viejos. ¿Juegos viejos? Dijo el chico, levantando una ceja. ¿Estás bromeando, no? No sé de dónde eres, pero Freddy's tiene los juegos más nuevos por aquí. Por eso las filas para usarlos son tan largas. Oh, sí, solo estaba bromeando, dijo Oswald, porque no podía pensar en nada más que decir. Había escuchado a su padre hablar sobre jugar muchos de estos juegos cuando era niño. Partidas absurdamente difíciles, dijo, en las que había perdido muchas horas y muchos trimestres. Soy Chip, dijo el niño, pasándose los dedos por el cabello esponjoso.
Mi amigo Mikey y yo, señaló con la cabeza a un chico alto y negro que vestía anteojos enormes y una camisa con amplias franjas rojas y azules, estábamos a punto de jugar un poco de skee-ball. ¿Quieres venir con nosotros? Claro. Fue agradable pasar el rato con otros niños, incluso si parecían ser niños de otra época. No creía que esto fuera un sueño, pero seguro que era tan extraño como uno. ¿Tienes un nombre?, preguntó Mike, mirando a Oswald como si fuera una especie de espécimen extraño. Oh, por supuesto. Soy Oswald. Se había sentido demasiado extraño para recordar presentarse. Mike le dio una palmada amistosa en la espalda. Bueno, tengo que advertirte, Oswald. Soy una bestia en skee-ball. Pero voy a ser bueno contigo ya que eres nuevo aquí. Gracias por tener misericordia de mí. Los siguió hasta el área de skee-ball. En el camino se cruzaron con alguien con un traje de conejo que parecía una versión amarilla del conejo animatrónico en el escenario. Nadie más parecía estar prestando atención al chico conejo, por lo que Oswald no dijo nada. Probablemente fue un empleado de Freddy Fazbear disfrazado para entretener a los niños pequeños en la fiesta de cumpleaños. Mike no bromeaba acerca de ser una bestia en skee-ball. Venció fácilmente a Chip y Oswald 3 veces, pero era un buen jugador y se pasaron todo el tiempo bromeando. Se sintió bien estar incluido. Pero después de otro par de juegos, Oswald comenzó a preocuparse. ¿Qué hora era realmente? ¿Cuánto tiempo lo había estado buscando su papá? ¿Y cómo iba a volver a su vida real? Claro, él quería darle un pequeño susto a papá, pero no quería asustar tanto al anciano para que involucre a la policía. Bueno, chicos, será mejor que corra, dijo Oswald. Mi abuela. Casi dijo me envió un mensaje de texto, pero se dio cuenta de que Chip y Mike no tendrían idea de lo que estaba hablando. Dondequiera que fuera, no había teléfonos móviles. Se supone que mi abuela me recogerá en unos minutos. Está bien, amigo, tal vez te veamos más tarde, dijo Chip, y Mike asintió un poco y saludó con la mano. Oswald dejó a sus compañeros, se paró en un rincón en calcetines y se preguntó qué hacer. Estaba teniendo algún tipo de experiencia mágica, llegaba tarde y le faltaban los zapatos. Era como una especie de Cenicienta confundido. ¿Cómo puedo volver? Podría salir por la puerta principal de Freddy Fazbear's, pero ¿a dónde lo llevaría eso? Podría ser el lugar adecuado para encontrar el auto de su papá esperando, pero no era el momento. Ni siquiera la década adecuada. Entonces se dio cuenta. Tal vez la salida fue de la misma manera que entró. En la piscina de pelotas, una madre les estaba diciendo a sus 2 niños pequeños que era hora de irse. Intentaron discutir con ella, pero ella encendió su voz severa de mamá, y los amenazó con irse temprano a la cama. Una vez que salieron, él entró. Se hundió bajo la superficie antes de que nadie pudiera ver que un niño por encima del límite de altura estaba en la piscina de bolas. ¿Cuánto tiempo debía permanecer debajo? Al azar, decidió contar hasta 100 y luego ponerse de pie. Se puso de pie y se encontró de pie en el polvoriento y acordonado pozo de pelotas de Jeff's Pizza. Salió y encontró sus zapatos justo donde los había dejado. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y leyó. Estaré ahí en 2 minutos. No había pasado el tiempo en absoluto. Se dirigió hacia la puerta y Jeff gritó. Nos vemos, chico, detrás de él. Esto se ve muy bien, mamá, dijo Oswald, clavando un eslabón de salchicha con su tenedor. Estás de buen humor hoy. Mamá deslizó un bafle en su plato. Todo un contraste con ayer cuando eras el señor Pantalones gruñón. Sí, dijo Oswald, se supone que hoy debe llegar mi libro a la biblioteca. Esta afirmación era cierta, pero no era la razón por la que estaba de buen humor. Por supuesto, no era como si pudiera decirle la verdadera razón. Si decía, descubrí una piscina de pelotas en Jeff's Pizza que me permite viajar en el tiempo, mamá dejaría caer los bafles y cogería el teléfono para llamar al psicólogo infantil más cercano. Oswald recogió su libro en la biblioteca, pero estaba demasiado impaciente para leerlo. Se dirigió a Jeff's Pizza tan pronto como abrió a las 11. Jeff estaba en la cocina cuando llegó ahí, así que se dirigió directamente al pozo. Se quitó los zapatos, entró y se hundió en las profundidades.
Como había parecido funcionar antes, contó hasta 100 antes de ponerse de pie. La banda animatrónica estaba tocando una extraña canción tintineante que fue parcialmente ahogada por los pitidos y tintineos de una variedad de juegos. Deambuló por el piso y observó los videojuegos, el guacamole, los succionadores de fichas iluminados con neón que te permiten ganar algunos boletos, pero probablemente no, si presionas el botón en el momento adecuado. Los niños mayores se apiñaban alrededor de los videojuegos. Los niños en edad preescolar se subieron al equipo de juego de colores de crayón. Conjuntivitis, pensó Oswald, aunque no tenía derecho para hablar, por la forma en que se zambullía en la piscina de pelotas en estos días. Todo se veía como antes. Incluso había visto un calendario colgado en una oficina abierta que le ayudó a precisar la fecha. 1985. Oye, es Oswald. Chip llevaba un polo azul celeste con los jeans como los de su papá y zapatillas gigantes esta vez. Ni un pelo de su cabeza estaba fuera de lugar. Oye, Oz, dijo Mike. Llevaba una camiseta de Regreso al Futuro. ¿Alguien te ha llamado así, como el mago de Oz? Lo hacen ahora, respondió Oz, sonriendo. Había pasado de tener el verano más solitario a tener 2 nuevos amigos y un apodo. Es cierto que todo esto parecía estar sucediendo a mediados de la década de 1980, pero ¿por qué obsesionarse con los detalles? Oye, dijo Chip, acabamos de pedir una pizza. ¿Quieres venir? Pedimos una grande, así que hay más de lo que podemos comer. Habla por ti mismo, dijo Mike, pero estaba sonriendo. Está bien, dijo Chip, ¿qué tal si digo que es más de lo que deberíamos comer? ¿Quieres unirte a nosotros? Oswald tenía curiosidad por saber cómo se comparaba la pizza de Freddy Fazbear con la de Jeff. Por supuesto. Gracias. De camino a su mesa, se cruzaron con alguien con el mismo traje de conejo amarillo que estaba parado en un rincón, inmóvil como una estatua. Chip y Mike no lo vieron o lo ignoraron, por lo que Oswald trató de ignorarlo también. Sin embargo, ¿por qué esconderse en un rincón así? Si trabajaba para el restaurante, seguramente no se supone que actúe de manera espeluznante. En la mesa, una joven de gran cabello rubio y sombra de ojos azul les sirvió una pizza grande y una jarra de refresco. De fondo, seguía sonando la banda animatrónica. La pizza era de pepperoni y salchicha con una corteza crujiente, un buen cambio de las simples rebanadas con queso. ¿Sabes?, dijo Mike entre bocados, cuando era pequeño, amaba la banda de Freddy Fazbear. Incluso tenía un Freddy de peluche con el que solía dormir. Ahora miro hacia arriba y esas cosas me dan escalofríos. Es extraño, ¿eh? ¿Cómo las cosas que te gustan de niño se vuelven espeluznantes cuando eres mayor? Chip se sirvió otra rebanada. Como los payasos. Sí, o muñecas, dijo Mike entre bocados. A veces miro las muñecas de mi hermana, todas alineadas en el estante de su habitación, y es como si me estuvieran mirando. O como ese tipo con el disfraz de conejo amarillo, pensó Oswald, pero no dijo nada. Después de que arrasaron la pizza, jugaron algo de skee-ball, Mike trapeando el piso con ellos de nuevo, pero siendo muy amable al respecto. Oswald ya no se preocupaba por el tiempo, porque aparentemente el tiempo aquí no pasaba de la misma manera que en su propia zona horaria. Después de skee-ball, se turnaron para jugar al hockey de aire en parejas. Oswald fue sorprendentemente decente en eso e incluso logró vencer a Mike una vez. Cuando empezaron a quedarse sin fichas, Oswald les agradeció por compartir su riqueza y dijo que esperaba volver a verlos pronto. Después de despedirse, esperó hasta que nadie mirara y desapareció en el pozo. Salir con Chip y Mike se convirtió en algo normal. Hoy ni siquiera estaban jugando. Estaban sentados en una cabina, bebiendo refrescos y hablando, tratando de ignorar la música molesta de los animales animatrónicos tanto como podían. ¿Sabes qué película me gustó?, preguntó Chip. Su polo era de color melocotón hoy. Oswald amaba al chico, pero en realidad, ¿no tenía una camisa que no fuera del color de un huevo de Pascua? La canción eterna. ¿De verdad?, preguntó Mike, empujando sus enormes lentes hacia su nariz. Esa película es tan aburrida. Pensé que La canción eterna es el título perfecto para esa película porque no creo que vaya a terminar nunca. Todos se rieron y luego Chip dijo: ¿Qué te pareció, Oz?
No la he visto, respondió. Decía eso mucho cuando estaba con Chip y Mike. Siempre los escuchó hablar sobre películas y programas que les gustaban. Cuando mencionaban uno que no conocía, lo buscaba en línea cuando llegaba a casa. Hizo una lista de las películas de los 80 que quería ver y revisó los listados de televisión en el DVR para ver cuándo podrían estar mostrando alguna de ellas. Participó en las conversaciones de Chip y Mike tanto como pudo. Era como ser un estudiante de intercambio. A veces tenía que fingir su camino sonriendo y asintiendo con la cabeza y siendo en general agradable. Hombre, necesitas salir más, dijo Mike. Quizás puedas ir al cine con Chip y conmigo alguna vez. Eso sería genial, dijo Oswald, porque ¿qué más podría decir? En realidad, soy del futuro lejano, y no creo que sea físicamente posible para mí verte en otro lugar que no sea en Freddy Fazbear's en 1985. Ambos pensarían que fue una broma de Mike porque su película favorita era Regreso al futuro. Nombra una película que hayas visto que te guste mucho, le dijo Chip a Oswald. Estoy tratando de averiguar cuál es tu gusto. La mente de Oswald se quedó en blanco. ¿Cuál era una película de los 80? Ed. Mike dio una palmada en la mesa, riendo. Ed fue, como, hace 3 años. Realmente necesitas salir más. ¿No tienen salas de cine de donde vienes? Las hay. Y tienen Netflix y PlayStation y YouTube y redes sociales. Como era de esperar, Chip y Mike hablaron de tecnología de la que solo tenía un vago conocimiento, como videograbadoras, equipos de sonido y cintas de casete. Y constantemente tenía que recordarse a sí mismo que no debía hablar de cosas como teléfonos celulares, tabletas e internet. Trató de no usar camisetas con personajes y referencias que pudieran confundirlos a ellos o a los otros clientes de 1985 Freddy Fazbear's. Sí, definitivamente necesitamos ponerte al día, dijo Chip. Si supieras, pensó Oswald. Oye, ¿quieres ir a jugar? Preguntó Mike. Siento que el skee-ball me llama, pero les prometo que seré bueno con ustedes. Chip se rió. No, no lo serás. Nos matarás. Ustedes, adelántense, dijo Oswald. Creo que me quedaré en la mesa. ¿Qué, y ver el espectáculo? Preguntó Mike, asintiendo con la cabeza en dirección a los espeluznantes personajes en el escenario. ¿Hay algo mal? Si de repente has decidido que te gusta la música de Freddy Fazbear, necesitamos ayuda rápidamente. No, no pasa nada, respondió Oswald, pero en realidad, algo sí pasaba. Durante sus primeras visitas a Freddy Fazbear en 1985, ni siquiera se le había ocurrido que básicamente se estaba burlando de la generosidad de Chip y Mike porque nunca tuvo dinero propio, e incluso si no estuviera arruinado en su propia zona horaria, el dinero que trajo de la actualidad funcionaría en 1985. Fue un poco lamentable estar arruinado en 2 décadas. Finalmente dijo. Siento que siempre estoy aceptando tu dinero porque nunca tengo nada. Oye, amigo, es genial, dijo Chip. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Sí, dijo Mike, pensamos que tu abuela nunca te dio dinero. Mi abuela no lo hace excepto cuando es mi cumpleaños. Estaban siendo muy amables, pero Oswald todavía se sentía avergonzado. Si habían hablado de su falta de dinero, eso significaba que lo habían notado. ¿Qué tal si voy a pasar el rato contigo mientras juegas? Dijo Oswald. Cuando se puso de pie, sintió una extraña pesadez en los bolsillos. Algo en ellos era tan pesado que sintió como si sus jeans se cayeran. Metió la mano en los bolsillos y sacó 2 puñados de fichas de juego de Freddy Fazbear de 1985. Sacó puñado tras puñado y las arrojó sobre la mesa. O todos podríamos jugar con esto. No tenía idea de cómo explicar la magia que acababa de ocurrir. Supongo que olvidé que estaba usando estos pantalones, los que tenían todas estas fichas. Chip y Mike parecían un poco confundidos, pero luego sonrieron y empezaron a recoger monedas de la mesa en sus vasos de refresco vacíos. Oswald hizo lo mismo. Decidió simplemente dejarse llevar por la rareza. No sabía cómo llegaron ahí las fichas, pero tampoco sabía realmente cómo llegó él. Por la mañana, mientras papá lo conducía a la biblioteca, Oswald preguntó.
Papá, ¿cuántos años tenías en 1985? Yo era solo un par de años mayor que tú. Y aparte del béisbol, todo en lo que podía pensar era en cuántos cuartos tenía que gastar en la sala de juegos. ¿Por qué preguntas? No hay ninguna razón en particular. Acabo de estar investigando un poco. Jeff's Pizza, antes de que fuera Jeff's Pizza, era una especie de sala de juegos, ¿no? Sí, lo fue. La voz de papá sonaba extraña, quizás nerviosa. Se quedó callado durante unos segundos y luego dijo. Pero se cerró. Como todo lo demás en esta ciudad. Sí, dijo papá, deteniéndose frente a la biblioteca. Tal vez fue la imaginación de Oswald, pero parecía que su padre se sintió aliviado de llegar a su destino para no tener que responder más preguntas. A las 11 en punto, Oswald se dirigió a Jeff's Pizza, como se había convertido en su costumbre. Sin Jeff a la vista, se dirigió al pozo. Después de contar hasta 100, se puso de pie. Hubo ruidos, pero no los habituales de Freddy Fazbear. Niños llorando. Gritos pidiendo ayuda. Las pisadas rápidas de gente corriendo. Caos. ¿Estaban Chip y Mike aquí? ¿Estaban bien? ¿Alguien estaba bien aquí? Él tenía miedo. Una parte de él quería desaparecer de nuevo en el pozo, pero estaba preocupado por sus amigos. Además, estaba ardiendo de curiosidad por lo que estaba pasando, aunque sabía que lo que fuera, era horrible. No estás en peligro, se dijo a sí mismo, porque esto era el pasado, una época mucho antes de que él naciera. Su vida no podría estar en peligro antes de que él existiera, ¿verdad? Con el estómago hecho un nudo, se movió entre la multitud, pasando por madres llorando y corriendo con sus niños pequeños en sus brazos, pasando por padres agarrando las manos de los niños y guiándolos rápidamente hacia la salida, con sus rostros envueltos en conmoción. Chip. Miguel. Llamó, pero sus amigos no estaban a la vista. Quizás no habían venido hoy a Freddy Fazbear. Quizás estaban a salvo. Asustado, pero sintiéndose como si tuviera que saber lo que estaba pasando, caminó en la dirección opuesta a todos los demás con una creciente sensación de pavor. Delante de él estaba el hombre con el disfraz de conejito amarillo, si era un hombre ahí abajo. El conejito abrió una puerta que decía privado y entró. Oswald lo siguió. El pasillo era largo y oscuro. El conejo lo miró con ojos en blanco y una sonrisa inmutable, luego caminó por el pasillo. Oswald no perseguía al conejo. Estaba dejando que el conejo lo guiara, como si estuviera en una versión aterradora de Alicia en el País de las Maravillas, bajando por la madriguera del conejo. El conejo se detuvo frente a una puerta con un letrero que decía sala de fiesta e hizo una seña para que Oswald entrara. Oswald estaba temblando de terror, pero tenía demasiada curiosidad para negarse. Además, seguía pensando, no puede lastimarme. Ni siquiera he nacido. Una vez dentro de la habitación, tardó unos segundos en registrar lo que realmente estaba viendo y unos segundos más para que su cerebro lo procesara. Estaban alineados contra la pared que estaba pintada con imágenes de las mascotas del lugar. El oso sonriente, el conejito azul y la niña pájaro. Media docena de niños, ninguno de ellos mayor que Oswald, con sus cuerpos sin vida apoyados en posiciones sentadas, con las piernas estiradas frente a ellos. Algunos tenían los ojos cerrados como si estuvieran dormidos. Los ojos de los demás estaban abiertos, congelados en una mirada vacía, parecida a la de una muñeca. Todos llevaban gorros de fiesta de cumpleaños de Freddy Fazbear. Oswald no podía decir cómo habían muerto, pero sabía que el conejo era el responsable, que el conejo había querido que él viera su obra. Quizás el conejo quería que él fuera su próxima víctima, que se uniera a los demás alineados contra la pared con sus ojos ciegos. Oswald gritó. El conejo amarillo se abalanzó sobre él y él salió corriendo de la habitación y recorrió el pasillo negro. Quizás el conejo podría lastimarlo, tal vez no podía. No quería quedarse el tiempo suficiente para averiguarlo. Corrió a través de la galería ahora vacía hacia la piscina de bolas. Afuera, los gritos de las sirenas de la policía coincidían con los de Oswald. El conejo corrió tras él, acercándose tanto que una zarpa peluda rozó su espalda. Oswald se sumergió en el pozo. Contó hasta 100 tan rápido como pudo. Cuando se puso de pie, lo primero que escuchó fue la voz de Jeff. Ahí está el pequeño mocoso.
Oswald se volteó para ver a su padre pisoteando hacia él mientras Jeff miraba. Papá se veía furioso y Jeff tampoco se veía feliz, no es que alguna vez lo pareciera. Oswald se quedó paralizado, demasiado abrumado para moverse. Su padre lo agarró del brazo y lo sacó del pozo. ¿En qué estabas pensando escondiéndote en esa vieja cosa asquerosa? ¿No me escuchaste llamarte? Después de que Oswald salió, su padre se inclinó sobre el pozo. Mira lo sucio que está esto. Tu madre. Un par de brazos amarillos salieron del pozo y empujaron a papá hacia abajo. La lucha habría sido caricaturesca si no hubiera sido tan aterradora. Los pies de papá con sus botas de trabajo marrones subieron a la superficie, solo para desaparecer debajo, luego aparecieron un par de grandes y difusos pies amarillos, solo para desaparecer también. Las bolas en el pozo se agitaron como un mar tempestuoso, y luego se quedaron quietas. El conejo amarillo se levantó del pozo, se ajustó la pajarita púrpura, se cepilló la parte delantera y se dirigió hacia Oswald, sonriendo. Oswald retrocedió, pero el conejo estaba a su lado, con su brazo firmemente alrededor de sus hombros, guiándolo hacia la salida. Oswald miró a Jeff, que estaba detrás del mostrador. Quizás Jeff lo ayudaría. Pero Jeff usó la misma expresión de perro avergonzado que siempre usaba y solo dijo, «Hasta luego». ¿Cómo podía Jeff, cómo podía alguien, actuar como si esta situación fuera normal? Una vez que el conejo lo sacó, abrió la puerta del pasajero del auto de papá y empujó a Oswald adentro. Oswald observó cómo el conejito se abrochaba el cinturón de seguridad y arrancaba el coche. Trató de abrir la puerta, pero el conejo había activado el bloqueo eléctrico desde el lado del conductor. La boca del conejito estaba congelada en una sonrisa sardónica. Sus ojos miraban sin comprender. Oswald volvió a presionar el botón de desbloqueo a pesar de que sabía que no funcionaría. Espera. ¿Puedes hacer algo como esto? ¿Incluso puedes conducir un coche? El conejito no dijo nada, pero puso en marcha el coche y lo sacó a la calle. Se detuvo en un semáforo en rojo, por lo que Oswald pensó que debía poder ver y conocer las reglas básicas de conducción. ¿Qué le hiciste a mi papá? ¿A dónde me llevas? Podía oír el pánico en su voz. Quería sonar fuerte y valiente, como si se defendiera a sí mismo, pero en cambio sonaba asustado y confundido. Que lo estaba. El conejito no dijo nada. El automóvil giró a la derecha y luego a la izquierda en el vecindario de Oswald. ¿Cómo sabes dónde vivo? Preguntó. Todavía en silencio, el conejito giró hacia el camino de entrada frente a la casa estilo rancho de Oswald. Correré. Tan pronto como esta cosa abra la puerta del auto, correré a la casa de un vecino y llamaré a la policía una vez que esté a salvo dentro. Las cerraduras hicieron clic y Oswald saltó del coche. De alguna manera, el conejo estaba parado justo frente a él. Lo agarró del brazo. Trató de liberarse, pero su agarre era demasiado fuerte. El conejo lo arrastró hasta la puerta principal, luego tiró de la cadena alrededor del cuello de Oswald que tenía la llave de su casa. El conejo giró la llave de la puerta y empujólo al interior. Luego se paró frente a la puerta, bloqueando la salida. Jinx, la gata, entró en la sala de estar, echó un vistazo al conejo, arqueó la espalda, infló la cola y siseó como un gato en una decoración de Halloween. Oswald nunca la había visto actuar asustada o antipática antes, la vio dar media vuelta y huir por el pasillo. Si Jinx sabía que esta situación era mala, debía ser realmente mala. No puedes hacer esto, le dijo Oswald al conejo, entre lágrimas. No quería llorar. Quería verse fuerte, pero no pudo evitarlo. Esto es un secuestro o algo así. Mi mamá llegará pronto a casa y llamará a la policía. Fue un engaño total, por supuesto. Mamá no estaría en casa hasta pasada la medianoche. ¿Estaría vivo para cuando mamá llegara a casa? ¿Su padre estaba vivo ahora? Sabía que el conejo lo agarraría si intentaba correr hacia la puerta trasera. Me voy a mi habitación, ¿de acuerdo? No estoy tratando de escapar. Solo voy a mi habitación. Retrocedió y el conejito se lo permitió. Tan pronto como entró a su habitación, cerró la puerta de un portazo. Respiró hondo y trató de pensar. Había una ventana en su habitación, pero era alta y demasiado pequeña para escalar. Debajo de su cama, Jinx dejó escapar un gruñido. Podía oír al conejo fuera de su puerta.
Si hacía una llamada telefónica, lo oiría. Pero tal vez podría enviar un mensaje de texto. Sacó su teléfono y con manos temblorosas envió un mensaje de texto. Mamá, emergencia. Le pasa algo a papá. Ven a casa ahora. Sabía incluso mientras le enviaba un mensaje de texto que ella no volvería a casa ahora. Debido a que siempre estaba lidiando con emergencias médicas en el trabajo, a veces le tomaba mucho tiempo revisar su teléfono. Era papá a quien se suponía que debía contactar en caso de emergencia. Pero obviamente eso no iba a funcionar ahora. Pasó una hora miserable hasta que el teléfono de Oswald vibró. Temiendo que el conejo todavía pudiera estar escuchando fuera de su puerta cerrada, contestó sin decir hola. Oswald, ¿qué está pasando? Mamá parecía aterrorizada. ¿Tengo que llamar al 911? No puedo hablar ahora, susurró. Estoy de camino a casa, ¿de acuerdo? Ella colgó. 15 minutos parecieron pasar más lentamente de lo que Oswald creía posible. Entonces alguien llamó a la puerta, su puerta. Oswald dio un salto, con el corazón en la garganta. ¿Quién es? Soy yo, dijo mamá, sonando exasperada. Abre la puerta. Abrió la puerta solo un poco para asegurarse de que realmente era ella. Una vez que la dejó entrar, cerró y echó el cerrojo a la puerta detrás de ellos. Oswald, tienes que decirme qué está pasando. La frente de mamá estaba fruncida por la preocupación. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicarlo sin sonar como un loco? Es papá. Él no está bien. Ni siquiera estoy seguro de dónde está. Mamá le puso las manos en los hombros. Oswald, acabo de ver a tu padre. Está acostado en la cama de nuestro dormitorio viendo la televisión. Te preparó un plato de pollo para la cena. Está sobre la estufa. ¿Qué? No tengo hambre. Trató de pensar en las palabras de su madre. ¿Viste a papá? Mamá asintió. Ella lo miraba como si fuera uno de sus pacientes en lugar de su hijo, como si estuviera tratando de averiguar qué le pasaba. ¿Y él está bien? Ella asintió de nuevo. Él está bien, pero estoy preocupada por ti. Le puso la mano en la frente como si buscara fiebre. Estoy bien. Quiero decir, si papá está bien, yo estoy bien. Simplemente, no parecía estar bien. Tal vez sea una buena idea ir a la escuela de nuevo. Creo que estás pasando demasiado tiempo solo. ¿Qué podía decirle él? En realidad, estuve pasando tiempo con mis nuevos amigos en 1985. Tal vez sea así. Probablemente debería irme a la cama. Tengo que despertarme temprano por la mañana. Creo que es una buena idea, le puso las manos en las mejillas y lo miró directamente a los ojos. Y escucha, si me vas a enviar un mensaje de texto al trabajo, asegúrate de que sea una emergencia real. Me asustaste. Pensé que era una verdadera emergencia. Lo siento. Está bien, cariño. Descansa un poco, ¿de acuerdo? Ok. Después de que mamá se fue, miró debajo de la cama. Jinx todavía estaba ahí, agachada en una bola como si estuviera tratando de hacerse lo más pequeña e invisible posible, con los ojos muy abiertos y con expresión aterrorizada. Está bien, Jinxie, dijo Oswald, metiendo la mano debajo de la cama y moviendo los dedos hacia ella. Mamá dice que es seguro. Puedes salir ahora. El gato no se movió. Oswald yacía despierto en la cama. Si mamá dijo que papá estaba ahí y que estaba bien, entonces debe ser verdad. ¿Por qué mentiría? Pero él sabía lo que había visto. Había visto la cosa amarilla, había empezado a pensar en ella, arrastrando a su padre al pozo. Había visto a la cosa amarilla salir del pozo, había sentido su agarre en su brazo, se sentó a su lado en el auto mientras lo conducía a casa. ¿O lo había hecho? Si mamá dijo que papá estaba en casa y estaba bien, debe estarlo. Oswald confiaba en su madre. Pero si papá estaba bien, significaba que Oswald no había visto lo que pensó que vio. Y eso debe significar que Oswald estaba perdiendo la cabeza. Después de solo unas pocas horas de sueño intermitente, Oswald se despertó con el aroma del jamón frito y galletas horneadas. Su estómago rugió, recordándole que se había perdido la cena anoche. Todo se sentía normal. Tal vez debería tratar el ayer como un mal sueño e intentar seguir adelante. Un nuevo año escolar, un nuevo comienzo.
Se detuvo en el baño, luego se dirigió a la cocina. ¿Te sientes mejor?, preguntó Madá. Ahí estaba ella, con el pelo recogido en una cola de caballo, vestida con su albornoz rosa y peludo, preparando el desayuno como siempre. Algo en este hecho hizo que Oswald se sintiera tremendamente aliviado. Sí. En realidad tengo bastante hambre. Eso es un problema que puedo solucionar. Dejó un plato con 2 galletas de jamón y le sirvió un vaso de zumo de naranja. Oswald se comió la primera galleta de jamón en 3 grandes bocados. La cosa amarilla entró y se sentó frente a él en la mesa del desayuno. Mamá. El corazón de Oswald latía como un martillo automático en su pecho. La galleta de jamón pesaba en su estómago revuelto. ¿Qué pasa, cariño? Estaba de espaldas mientras usaba la cafetera. ¿Dónde está papá? Se dio la vuelta con la cafetera en la mano. Oswald, tu papá está sentado frente a ti. Si se trata de una especie de broma elaborada, puedes terminarla ahora mismo porque oficialmente ha dejado de ser graciosa. Se sirvió una taza de café y la dejó frente a la cosa amarilla, que miraba al frente, con la boca con una mueca inmutable. Oswald sabía que no llegaría a ninguna parte. O estaba loco él o su mamá. Está bien, lo entiendo. La terminaré. Pido disculpas. ¿Me pueden dejar salir para poder prepararme para la escuela? Por supuesto, dijo mamá, pero lo estaba mirando un poco raro otra vez. Oswald se detuvo en el baño para lavarse los dientes y luego fue a su habitación a buscar su mochila. Echó un vistazo debajo de su cama para encontrar a Jinx todavía escondida. Bueno, es bueno saber que hay alguien más en esta familia que tiene cierto sentido común. Cuando volvió a la cocina, la cosa amarilla estaba junto a la puerta, con las llaves del coche en la pata. Papá, ¿me vas a llevar a la escuela? No sabía si podría soportar sentarse a su lado en el coche de nuevo, esperando que estuviera mirando la carretera mientras miraba a través del parabrisas con los ojos vacíos. ¿No es así siempre?, dijo mamá. Podía escuchar la preocupación en su voz. Que tengas un buen día, ¿de acuerdo? Al no ver otra opción, se subió al coche junto a la cosa amarilla. Una vez más, cerró todas las puertas del lado del conductor. Salió del camino de entrada y pasó a un vecino que hacía jogging, que los saludó con la mano como si fuera su padre. No entiendo, dijo Oswald, al borde de las lágrimas. ¿Eres real? ¿Esto es real? ¿Me estoy volviendo loco? La cosa amarilla no dijo nada, se limitó a mirar el camino por delante. Cuando se detuvo frente a la escuela secundaria Westbrook, el guardia de cruce y los niños en el cruce de peatones no parecieron darse cuenta de que un conejo amarillo gigante conducía el automóvil. Oye, dijo Oswald antes de salir del coche, no te molestes en recogerme esta tarde. Solo tomaré el autobús. El autobús escolar era una cosa grande y amarilla que podía manejar. Debido a que era una especie de ley cósmica, la primera persona que Oswald vio en la sala fue Dylan, su torturador. Bueno, si no es Oswald el Oce. Dame un descanso, Dylan, dijo Oswald, empujándolo a su lado. Tengo problemas mucho más grandes que tú hoy. Era imposible concentrarse en clase. Por lo general, Oswald era un estudiante bastante decente, pero ¿cómo podía concentrarse con su vida y posiblemente su cordura derrumbándose? Tal vez debería hablar con alguien, el consejero escolar o el oficial de policía de la escuela. Pero sabía que cualquier cosa que saliera de su boca sonaría peligrosamente loco. ¿Cómo podría convencer a un oficial de policía de que su padre había desaparecido si todos los que miraban la cosa amarilla veían a su padre? No había nadie que lo ayudara. Iba a tener que descubrir cómo resolver él mismo este problema. Durante el recreo, se sentó en un banco junto al patio de recreo, agradecido de no tener que fingir que escuchaba a un maestro. Solo podía pensar, no podía imaginar cómo su vida podría volverse más extraña. La cosa amarilla pareció pensar que era su padre. Esto era bastante extraño, pero ¿por qué todos los demás pensaban que también era su padre? ¿Te importa si comparto tu banco? Era una chica que Oswald nunca había visto antes. Tenía el pelo negro y rizado y grandes ojos marrones, sostenía un libro grueso. Claro, dijo Oswald. La niña se sentó en el extremo opuesto del banco y abrió su libro. Oswald volvió a sus pensamientos confusos.
¿Has estado en esta escuela durante mucho tiempo? Le preguntó la chica después de unos minutos. No miró a Oswald cuando habló. Ella seguía mirando las páginas de su libro. Oswald se preguntó si eso significaba que era tímida. Desde el jardín de infantes, respondió, y luego, como no podía pensar en una sola cosa más que decir sobre sí mismo, preguntó. ¿Qué estás leyendo? Mitología griega. Cuentos de héroes. ¿Has leído mitología? No, en realidad no, dijo, sintiéndose estúpido inmediatamente después. No quería dar la impresión de que era el tipo de persona que nunca lee libros. Desesperado, agregó. Aunque me encanta leer, y luego se sintió aún más estúpido. Yo también. Probablemente he leído este libro una docena de veces. Es como un libro de consuelo para mí. Lo leo cuando necesito ser valiente. La palabra valiente tocó la fibra sensible de Oswald. Valiente también era lo que necesitaba ser. ¿Y eso por qué? Bueno, los héroes griegos son súper valientes. Siempre están peleando con algún tipo de monstruo grande, como el Minotauro o la Hidra. Pone las cosas en perspectiva, ¿sabes? No importa cuán graves sean mis problemas, al menos no tengo que luchar contra un monstruo. Tienes razón, dijo Oswald, a pesar de que estaba tratando de averiguar cómo luchar contra un monstruo amarillo de orejas largas, en su propia casa. Sin embargo, no podía contarle a esta chica sobre la cosa amarilla. Pensaría que estaba loco y dejaría el banco compartido a toda prisa. Así que, dijiste que leías ese libro cuando necesitas ser valiente. Estaba sorprendido de tener esta conversación dada la forma en que su mente corría. Por alguna razón, era fácil hablar con esta chica. Quiero decir, puede que no sea de mi incumbencia, pero me preguntaba por qué necesitas ser valiente. Ella dio una pequeña sonrisa tímida. Primer día en una nueva escuela, tercer día en una nueva ciudad. Todavía no conozco a nadie. Sí, lo sé. Le tendió la mano. Soy Oswald. No sabía por qué estaba ofreciendo su mano como si fuera una especie de hombre de negocios, pero sentía que era lo correcto. Ella tomó su mano y la estrechó con sorprendente firmeza. Soy Gabrielle. De alguna manera, esta era la conversación que Oswald necesitaba tener. Tomó el autobús a casa desde la escuela. Cuando entró, la cosa amarilla estaba aspirando la sala de estar. No le hizo más preguntas. No era como si de todos modos pudiera darle alguna respuesta, y además, si iba a hacer que su plan funcionara, tendría que actuar como si todo fuera normal. Y como sabía cualquiera que lo hubiera visto en la obra de teatro de cuarto grado, actuar no era uno de sus talentos. En cambio, hizo lo que se suponía que debía hacer cuando la vida era normal, cuando su verdadero padre estaba limpiando la sala de estar. Sacó el plumero del armario de la limpieza y sacudió el polvo de la mesa de café, las mesitas auxiliares y las lámparas. Vació la papelera y ordenó los cojines del sofá. Luego fue a la cocina y sacó la basura y el reciclaje. Una vez que estuvo afuera, fue tentador correr, pero sabía que correr no era la respuesta. Si todos veían a la cosa amarilla como su papá, nadie lo ayudaría. La cosa amarilla siempre lo atraparía. Regresó adentro. Terminadas sus tareas, pasó junto a la cosa amarilla. Voy a relajarme un rato antes de la cena, dijo, aunque la posibilidad de relajarse de cualquier forma era inimaginable. Fue a su habitación, pero no cerró la puerta. En cambio, se quitó los zapatos, se tumbó en la cama y comenzó a dibujar en su cuaderno de bocetos. No quería dibujar animales mecánicos, pero parecían ser todo lo que podía dibujar. Cerró su cuaderno de bocetos y comenzó a leer un manga, o al menos a fingir que lo hacía. El plan solo podría funcionar si actuaba como si todo fuera normal. Cuando el conejo apareció en su puerta, logró no jadear. Lo llamó de la misma manera que lo hizo cuando lo condujo a la sala de asesinatos en Freddy Fazbear's, y él lo siguió hasta la cocina. Sobre la mesa había una de las pizzas de la tienda de comestibles que su padre guardaba en el congelador, horneada a un agradable color marrón dorado, y dos vasos del ponche de frutas que le gustaba a Oswald. La pizza ya estaba cortada, lo cual fue un alivio, porque Oswald no podía imaginar lo que habría hecho si hubiera visto la cosa sosteniendo un cuchillo. Probablemente saldría corriendo y gritando a la calle. Oswald se sentó a la mesa y se sirvió una porción de pizza.
No tenía muchas ganas de comer, pero sabía que no podía actuar como si algo estuviera mal. Tomó un bocado de pizza y un sorbo de ponche. ¿No vas a comer nada, papá?, preguntó. Fue difícil llamarlo papá, pero se las arregló. La cosa amarilla se sentó frente a él en silencio con su mirada sin parpadear y su sonrisa congelada, con una porción de pizza sin tocar en un plato frente a él junto a un vaso de ponche intacto. ¿También podrá comer? ¿Necesitaba hacerlo? ¿Qué es de todos modos? Al principio pensó que era un tipo con traje, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Era algún tipo de animal animatrónico altamente sofisticado o un conejito gigante real de carne y hueso? No sabía qué posibilidad era la más inquietante. Con gran esfuerzo, terminó su porción de pizza y su vaso de ponche, luego dijo: «Gracias por la cena, papá. Voy a tomar un vaso de leche e ir a hacer mi tarea». La cosa amarilla simplemente se quedó ahí. Oswald fue al frigorífico. Comprobó que la cosa amarilla no estuviera mirando y vertió un poco de leche en un cuenco. Una vez que estuvo en su habitación, no cerró ni trabó la puerta porque no lo haría si estuviera en casa con papá. Lo normal. Normal para no despertar sospechas. Deslizó el cuenco de leche debajo de la cama, donde aún se escondía Hinks. «¿Vas a estar bien?», susurró. Esperaba tener razón. Se sentó en su cama y en unos minutos escuchó a Hinks lamiendo la leche. Sabía por experiencias pasadas que incluso cuando estaba aterrorizada, ella no podía rechazar los productos lácteos. Hizo un intento a medias en su tarea, pero no podía concentrarse. Todo en lo que podía pensar era en su padre. La cosa amarilla había arrastrado a su padre al pozo y debajo de la superficie. Significaba que su padre estaba en Freddy Fazbear's alrededor de 1985, deambulando por una sala de juegos que había jugado de niño. Esa era la explicación más probable, a menos que la cosa amarilla lo hubiera matado. No. No podía permitirse pensar eso. Su papá estaba vivo. Tenía que estarlo. La única forma de saberlo era volver al pozo. Pero primero iba a tener que salir de la casa sin que la cosa amarilla se diera cuenta. Oswald esperó hasta que oscureció, luego esperó un poco más. Finalmente, agarró sus zapatos y salió de puntillas de su habitación hacia el pasillo en calcetines. La puerta del dormitorio de sus padres estaba abierta. Echó un vistazo al interior mientras pasaba sigilosamente. La cosa amarilla yacía boca arriba en la cama de sus padres. Parecía estar mirando al techo. O tal vez no estaba mirando. Quizás estaba dormido. Era difícil de decir ya que sus ojos no se cerraban. ¿Necesitaba siquiera dormir? Conteniendo la respiración, pasó junto a la habitación de sus padres y entró de puntillas en la cocina. Si la cosa amarilla lo atrapaba, siempre podía decir que solo estaba tomando un trago de agua. La cocina era la mejor ruta de escape. Ahí, la puerta chirriaba menos que la puerta principal. Se puso los zapatos y abrió la puerta lentamente, centímetro a centímetro. Cuando estuvo lo suficientemente abierta, se deslizó y la cerró suavemente detrás de él. Luego corrió. Corrió por su vecindario y pasó a vecinos paseando a sus perros y niños en bicicleta. Algunas personas miraban a Oswald de manera extraña y él no podía entender por qué. La gente corría en este vecindario todo el tiempo. Pero luego se dio cuenta de que no estaba corriendo como si lo estuviera haciendo para hacer ejercicio. Corría como si algo lo estuviera persiguiendo. Y podría estar pasado. Era un largo camino hasta Jeff's Pizza a pie, y sabía que no podría mantener este ritmo en todo el camino. Redujo la velocidad a una caminata después de haber salido de su vecindario y eligió caminar por calles laterales en lugar de la ruta más directa, por lo que sería más difícil de seguir. Temía que Jeff's Pizza estuviera cerrado para cuando llegara, pero cuando llegó, acalorado y sin aliento, el letrero de abierto iluminado seguía encendido. Dentro, Jeff estaba en el mostrador, viendo un juego de béisbol en la televisión, pero por lo demás el lugar estaba vacío. «Sabes que solo servimos pizzas enteras por la noche. No hay cortes», dijo Jeff en su habitual tono monótono. Como siempre, parecía agotado. «Sí, vengo por un refresco para llevar», dijo Oswald, con su mirada vagando hacia la piscina de pelotas acordonada. Jeff pareció un poco desconcertado, pero finalmente dijo: «Está bien, déjame sacar un pastel del horno, luego te lo traeré».
Naranja, ¿verdad? Sí. Gracias. Tan pronto como Jeff desapareció en la cocina, Oswald corrió a la esquina trasera y se zambulló en el pozo. El familiar olor a humedad llenó su nariz mientras se hundía bajo la superficie. Se sentó en el suelo del pozo. Contó hasta 100 como siempre lo hacía, aunque no estaba seguro de que sirviera de nada para que diera el salto a Freddy Fazbear's en 1985. Se movió en el piso del pozo y sintió algo sólido presionando contra su espalda baja. Un zapato. Se sentía como la suela de un zapato. Se dio la vuelta y lo agarró. Era una bota de trabajo con punta de acero como la que solía usar su padre para trabajar en la fábrica y que ahora usaba para su trabajo en el Snack Space. Movió un poco la mano. Un tobillo. Un tobillo en el tipo de calcetín grueso que le gustaba a su padre. Se arrastró más lejos por el suelo del pozo. La cara. Tenía que palpar la cara. Si fuera una cabeza peluda gigante como la de la cosa amarilla, nunca dejaría de gritar. Pero tenía que averiguarlo. Su mano encontró un hombro. Llegó al pecho y palpó la tela barata de una camiseta blanca. Estaba temblando cuando llegó más alto. Sintió un rostro inconfundiblemente humano. Piel y barba. La cara de un hombre. Es papá, y él. Tenía que estar vivo. Tenía que estarlo. Oswald había visto programas en los que las personas que habían estado en situaciones de emergencia de repente desarrollaron una fuerza asombrosa y se encontraron capaces de levantar la parte delantera de un automóvil o tractor. Este era el tipo de fuerza que necesitaba encontrar. Su padre no era un hombre grande, pero aún era un hombre y pesaba al menos el doble que su hijo. Tenía que trasladar a su padre si quería salvarlo. Si incluso este era su padre. Si esto no fuera una especie de engaño cruel creado por la cosa amarilla para atraparlo. Oswald no podía permitirse pensar en otra cosa, no si iba a hacer lo que tenía que hacer. Se colocó detrás de la persona, lo agarró por las axilas y tiró. No pasó nada. Peso muerto. No, no muerto, por favor, no muerto. Tiró de nuevo, esta vez con más fuerza, haciendo un ruido que estaba en algún lugar entre un gruñido y un rugido. Esta vez, el cuerpo se movió y Oswald tiró de nuevo, poniéndose de pie y sacando la cabeza y los hombros de la persona de la superficie. Era su padre, pálido e inconsciente, pero respirando, definitivamente respirando, y alrededor de ellos, no Freddy Fazbear's en 1985, sino la rareza normal actual de Jeff's Pizza. ¿Cómo pudo Oswald sacarlo? Podría llamar a Amanda. Como enfermera, sabría qué hacer. Pero, ¿y si pensaba que estaba loco o que estaba mintiendo? Se sentía como el niño que lloraba por nada. Lo sintió antes de verlo. La presencia detrás de él, la conciencia de algo en su espacio personal. Antes de que pudiera darse la vuelta, un par de peludos brazos amarillos lo rodearon en un abrazo aterrador. Dejó su brazo derecho lo suficientemente libre para golpear con el codo en la sección media de la cosa amarilla. Se soltó, pero la cosa estaba bloqueando la salida al pozo. No podía salir del pozo solo, y mucho menos con su pobre padre desmayado. Actuando más que pensando, Oswald fue en contra del conejo con la cabeza agacha. Si tan solo pudiera desequilibrarlo o tirarlo bajo la superficie, tal vez podría hacer que terminara en 1985 Freddy Fazbear's y conseguirle a Oswald y su padre algo de tiempo para escapar. Le dio un cabezazo a la cosa amarilla y la tiró contra las cuerdas y la red que rodeaba el foso de pelotas. Tropezó un poco, se enderezó y luego, con los brazos extendidos, se lanzó hacia Oswald. Empujó a Oswald contra la pared del pozo. Con los ojos muertos como siempre, abrió sus mandíbulas para revelar filas dobles de colmillos afilados como cimitarras. Con la boca abierta de forma extraña, se abalanzó sobre la garganta de Oswald, pero él la bloqueó con el brazo. El dolor atravesó su antebrazo cuando la cosa amarilla hundió sus colmillos en su piel. Oswald usó su brazo sano para golpear al conejo con fuerza en la cara antes de que los colmillos lo perforaran demasiado profundo. Colmillos. ¿Qué tipo de conejo tenía colmillos? Las mandíbulas de la cosa soltaron su agarre, pero no hubo tiempo para examinar el daño porque la cosa se tambaleaba hacia el padre de Oswald, con las mandíbulas abiertas de par en par, como una serpiente a punto de tragarse a su presa desprevenida. Sus colmillos estaban rojos con la sangre de Oswald.
Oswald dio un codazo a la cosa amarilla a un lado y se movió entre ella y su padre aún inconsciente. «Deja a mi papá en paz», gritó, luego usó la red para rebotar y trepar a la espalda de la cosa amarilla. Le golpeó la cabeza con los puños, rascó los ojos, que no se sentían como los ojos de una criatura viviente. El conejo tropezó con las redes y las cuerdas, luego agarró a Oswald por los brazos y lo tiró con fuerza de sus hombros hacia el pozo. Oswald cayó de cabeza bajo la superficie, agradecido de que el fondo del pozo fuera blando. Le palpitaba el brazo, todo su cuerpo estaba exhausto, pero tenía que levantarse. Tenía que salvar a su papá. Como esos antiguos héroes griegos de los que Gabrielle le había hablado, tenía que ser valiente y enfrentarse al monstruo. Oswald se puso de pie, vacilante. De alguna manera, cuando sacudió a Oswald, la cosa amarilla debió haberse enredado en las cuerdas y redes que se alineaban en el pozo de pelotas. Una cuerda fue enrollada alrededor de su cuello, y agarró la cuerda con sus grandes patas, tratando de liberarse. Oswald no podía entender por qué no lograba liberarse hasta que vio que los pies de la cosa amarilla no tocaban el suelo del pozo. La cosa amarilla estaba suspendida de la cuerda que estaba atada firmemente a una varilla de metal en la parte superior del pozo de pelotas. El conejo se había ahorcado. Su boca se abría y cerraba como si estuviera jadeando, pero no salió ningún sonido. Sus patas arañaron desesperadamente las cuerdas. Su mirada, todavía aterradora en su inexpresividad, estaba dirigida en dirección a Oswald, como si le pidiera ayuda. Él ciertamente no iba a rescatarlo. Después de unos segundos más de luchar, la cosa amarilla se quedó quieta. Oswald parpadeó. Colgando de la cuerda no había nada más que un disfraz de conejo amarillo vacío y sucio. Los ojos de su padre se abrieron. Oswald corrió a su lado. ¿Por qué estoy aquí? Su rostro estaba pálido y sin afeitar, con sus ojos hinchados con medias lunas oscuras debajo de ellos. ¿Qué pasó? Oswald debatió qué decir. Fuiste atacado por un conejo gigante malvado que trató de reemplazarte, y yo era la única persona que podía ver que no eras tú. Incluso mamá pensó que eras tú. No. Sonaba demasiado loco, y a Oswald no le agradaba la idea de pasar años en terapia diciendo. Pero el conejo malvado era real. Jinx era el único otro miembro de la familia que sabía la verdad y, como era un gato, no iba a decir nada en su defensa. Además, su padre ya había sufrido bastante. Oswald sabía que estaba mal mentir. También sabía que mentir no era una habilidad que tenía. Cuando lo intentaba, siempre se ponía nervioso y sudoroso y decía mucho. Pero en esta situación, una mentira podría ser la única forma de avanzar. Tomó un respiro profundo. Así que, me escondí en el pozo de pelotas para gastarte una broma, la cual no debería haber hecho. Viniste a buscarme y supongo que debiste golpearte la cabeza y perder el conocimiento. Oswald respiró hondo. Lo siento, papá. No era mi intención que las cosas se salieran de control. Esta parte, al menos, era la verdad. Acepto tus disculpas, hijo. No sonaba enojado, solo cansado. Pero tienes razón, no deberías haberlo hecho. Y Jeff realmente debería deshacerse de esta piscina de bolas antes de tener una demanda en sus manos. Definitivamente, respondió Oswald. Sabía que nunca volvería a poner un pie en el pozo. Extrañaría a Chip y Mike, pero necesitaba hacer amigos en su tiempo libre. Su mente pasó rápidamente a la chica en el banco durante el recreo. Gabrielle. Ella parecía agradable, también inteligente. Habían tenido una buena charla. Oswald tomó la mano de su padre. Déjame ayudarte a ponerte de pie. Con Oswald estabilizándolo, papá se puso de pie y dejó que su hijo lo llevara a la salida del pozo de pelotas. Hizo una pausa para mirar el traje amarillo que colgaba. ¿Qué es esa cosa espeluznante? No tengo ni idea. Esta también era la verdad. Salieron del pozo y caminaron por Jeff's Pizza. Jeff estaba limpiando el mostrador, todavía viendo el partido de béisbol en la televisión del restaurante. No había visto ni oído nada. Aún sosteniendo la mano de Oswald, ¿cuándo fue la última vez que él y su papá se tomaron de la mano? Papá levantó el brazo de su hijo y lo miró. ¿Estás sangrando? Sí, debo haberme raspado el brazo cuando intentaba sacarte del pozo. Su papá negó con la cabeza.
Como dije, esa cosa es un problema de seguridad pública. No basta con pegar un cartel que diga manténgase alejado. Soltó el brazo de Oswald. Te limpiaremos el brazo en la casa, y luego tu mamá puede vendar la herida una vez que llegue del trabajo. Oswald se preguntó qué diría su madre cuando viera las marcas de los colmillos. Cuando se acercaron a la puerta principal, Oswald dijo: Papá, sé que a veces puedo ser un dolor de cabeza, pero realmente te quiero, ya sabes. Papá lo miró con una expresión que parecía a la vez complácida y sorprendida. Lo mismo digo, chico. Le revolvió el pelo a Oswald. Pero tienes un gusto terrible para las películas de ciencia ficción. ¿O sí? Dijo Oswald, sonriendo. Bueno, tienes un gusto pésimo para la música. Y te gustan los helados aburridos. Juntos, abrieron la puerta al aire fresco de la noche. Detrás de ellos, Jeff gritó: Oye, niño. Olvidaste tu refresco. Bueno, espero y les haya gustado esta segunda parte. Si te gustó el video, regálanos un like y unas suscripciones para poder crecer en mi pequeño canal de YouTube. No se te olvide activar la campanita. Muchas gracias, adiós.